Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirle. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres. Obedientes al Señor, no hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaía y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, parecían por su culpa, pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo.
Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el camino y en este camino se le acerca uno a Jesús con una especie de insatisfacción, una insatisfacción que él piensa satisfacer haciendo. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Él no se siente satisfecho de su vida. Normalmente cuando nosotros oímos la expresión vida eterna, pensamos en una vida perdurable, una vida larga, pero en realidad el concepto de vida plena en el Evangelio tiene otro sentido, es la vida en plenitud, la vida completamente lograda, satisfactoria. Este hombre tiene una insatisfacción en su vida y él piensa que le hace falta hacer algo bueno para poder lograr esa calidad de vida. Jesús primero le hace una pregunta. ¿Por qué me preguntas por lo bueno? Bueno como Dios ninguno. O sea, Israel en ese sentido no tiene por qué estar haciendo esa pregunta porque ya tiene la respuesta. Pero Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, está refiriéndose a la plenitud de vida, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Como se trata de hacer, porque eso es lo que él le pregunta, entonces Jesús le responde con algo que él tiene que hacer. Pero este hombre quiere precisar, porque él conoce los mandamientos como todo judío, él conoce los mandamientos, pero ¿cuáles son los mandamientos que dan esa plenitud de vida? ¿Cuáles son los mandamientos que permiten conseguir la vida eterna? Y entonces Jesús le hace una enumeración. Vamos a contarlos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. 6 es una lista incompleta, pero suficientemente indicativa. Si nos fijamos bien, estos 6 mandamientos que Jesús le propone tienen 2 características. Primero, todos se refieren al prójimo. Segundo, todos se refieren a la justicia con el prójimo. Si quieres entrar en la vida, haz justicia. Fijémonos que no se nombra a Dios en estos mandamientos. Los mandamientos de la primera tabla no se nombran. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacer ver que Dios es tan bueno
que ha puesto la vida eterna al alcance de todo ser humano. Podemos llevar las cosas hasta el extremo. Jesús pone la vida eterna al alcance incluso de los ateos. Porque es que, una vez más, tenemos que reconocerlo, lo que nos aparta de Dios no son las ideas, son las conductas. Sin embargo, este hombre que encuentra esa respuesta tan transparente en Jesús, todavía tiene una objeción. Y ahora se nos dice que es un muchacho. Cuando nosotros oímos decir muchacho, enseguida pensamos en una persona ideal, la persona joven. Ese es en nuestro tiempo el ideal. En aquella época era distinto. En aquella época el ideal era el anciano. Lograr llegar a anciano era la realización y la dicha. Ahora es tratar de permanecer joven a costa de cirugías y de mentiras, porque el ideal es ser joven. Pero en aquella época ser joven era todavía ser un proyecto de hombre, un ser humano que no ha concluido su proceso de realización, un hombre todavía por realizar. Y entonces le dice, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? La insatisfacción permanece, la ley no satisface. La justicia es indispensable, pero no es suficiente. Hace falta algo. ¿Qué me falta? Y entonces ahora Jesús ya no habla de hacer, sino de ser. Si quieres ser perfecto, enseguida nos remite a lo que nos había dicho en el Sermón del Monte: sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Y en ese momento la perfección individual consistía en la disposición a amar con el mismo amor universal de Dios. Sean perfectos como es perfecto su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia para justos e injustos. Es un amor para todos. Ese es el ideal de perfección individual. Pero allí no termina todo. Ese ideal de perfección tiene una dimensión social. Y a eso se refiere Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así Dios será tu tesoro, y luego ven y sígueme. El ideal de perfección tiene una dimensión social que consiste en esto. Primero, libérate de los apegos. Y segundo, apuéstale tu vida al hecho de lograr una sociedad justa. Ya no se trata de ser un hombre justo, hacer justicia, sino se trata de ser una sociedad justa. Y esta es una tarea de la cual no se puede dispensar un seguidor de Jesús. Los otros, los miembros de otras religiones o corrientes de pensamiento, pueden contentarse con hacer justicia,
Pero si sienten que eso no les basta, que quieren más, que quieren llegar más lejos, entonces les queda una posibilidad. Sencillamente asumir el programa de las bienaventuranzas, porque lo que Jesús le dice aquí resume la primera bienaventuranza y con ella el resto. Se trata entonces del que este ideal de perfección implica la pasión por construir el reino de Dios. Y esto arranca desde una decisión liberadora. El vende todo lo que tienes. Recordemos el pasaje de las dos parábolas del que encontró un tesoro escondido en el campo, fue y vendió todo lo que tenía. El que andaba comerciando con perlas finas y encontró una perla de inmenso valor y fue y vendió todo lo que tenía. Este hecho de vender todo lo que tienes es subordinar todo a este valor que es el reino de Dios. Si quieres ser perfecto, libérate de los apegos y dedica tu vida a construir el reino de Dios. Cuando Jesús abre ese horizonte que a nosotros nos entusiasma, sin embargo, a este joven no lo entusiasmó. Al oír esto, se fue triste porque era rico. Su tristeza radica en el hecho de que está tan apegado a los bienes que no se puede soltar, no se puede liberar. Y entonces, en vez de aceptar la invitación de Jesús, ven y sígueme, lo que hace es alejarse. Pero se aleja al precio de lo que andaba buscando. Él quería una vida feliz y se va triste. Este mensaje sigue tocando las puertas de los corazones, sigue desafiándonos, y Jesús nos precede con su testimonio. Él lo dejó todo por el reino de Dios. Démosle gracias a Dios porque nos habla de una manera clara y convincente, pero a nosotros nos toca tomar decisiones. De lo que se trata no es simplemente de hacer, hay que ser. Y en esto necesitamos superar esa tendencia que existe de pensar que con las prácticas religiosas ya tenemos agarrada la vida eterna. No es que las prácticas religiosas sean malas, no, es que son insuficientes. Jesús lo dice: quiero misericordia, no sacrificios. O sea, de lo que se trata es de que nosotros nos hagamos solidarios con los demás y no que pensemos que con el mero culto vamos a obtener la perfección. Esto nos lleva al sacramento de la Eucaristía. No basta con comulgar como si esto fuera un rito mágico con el cual convencemos a Dios porque lo hacemos, sino que, como decíamos ayer,
es necesario que esa comunión nos transforme. No es que nosotros convirtamos a Jesús en un chismoso, en un abusador, en una persona que insulta, que critica a los demás, porque comulgamos y luego salimos a hacer esas cosas. Se trata más bien de que al recibir a Jesús, nosotros comprendamos que es una invitación a ser como Jesús. Por los niños.